Muy bien. La editorial de nuestro programa número 13, como dije, lleva por título Rendidos una vez más a la usura internacional, en referencia al acuerdo alcanzado hace 2 semanas entre el gobierno nacional y los acreedores externos aglutinados en el Club de París. En este sentido, el actual ministro de Economía, Axel Kicillof, acordó personalmente en París que la Argentina pagase 9.700 millones de dólares en 5 años, realizándose el primer pago en mayo del 2015 y por al menos unos 1.150 millones de dólares. Lo que es grave es que la Casa Rosada no dio a conocer todavía el documento completo del acuerdo alcanzado, y lo que es más grave todavía es que el gobierno deja de lado la obligación legal que establece que este tipo de acuerdos, como tantos otros en materia económica, deben elevarse al Congreso. Esto inclusive lo reconoció el jefe de gabinete Jorge Capitanich, quien con su habitual parquedad señaló: no vamos a remitir al Congreso el acuerdo, yendo a contramano de lo que claramente establece el artículo 75, inciso 7 de nuestra Constitución Nacional. De esta manera, el régimen antidemocrático y autoritario K se pone una vez más del lado de la ilegalidad. Se trata, en definitiva, de una política maquiavélica ya utilizada, como el contrato alcanzado entre YPF y Chevron en materia petrolera, que contempla concesiones verdaderamente inadmisibles y en donde Cristina también ordenó el más absoluto de los silencios. Ahora, es evidente que el secretismo ilegal sobre el acuerdo con el Club de París obedece a una cuestión: a no exponer en público el pésimo arreglo de vasallaje que admitió Kicillof y que implicaría un fuerte traspié en el, entre comillas, relato. En este bochornoso e indigno acuerdo no hubo quita de deuda y, lo que es peor todavía, se blanqueó deuda tomada por la última dictadura militar, se incorporaron todos los punitorios y encima se reconoció una irregularidad en el aumento del 59% de deuda a pagar, lo que representa unos 3.611 millones de dólares adicionales. En el fondo, lo que hizo el verborrágico ministro de Economía fue cumplir con las exigencias que en enero de este año Cristina había pactado con Washington. Primero la devaluación y la caída del salario, después el CIADI y finalmente los beneficios a Repsol. Y siendo más profundo en el análisis, en esta editorial, hay una realidad que es verdaderamente incontrastable. El kirchnerismo demostró ser, desde el 2003 a la fecha, el gobierno más pagador de los intereses de la mayor estafa al pueblo argentino, la deuda externa. Ni Néstor en su momento, ni Cristina en la actualidad han hecho un mínimo siquiera de revisionismo en referencia a este principal instrumento de esclavización y sometimiento del poder mundial, de las altas finanzas globalizadoras, del nuevo orden mundial. La actual deuda externa argentina, contraída de manera sistemática desde 1976, con la feroz reforma neoliberal del ministro de Economía del proceso, José Alfredo Martínez de Hoz, aumentó de manera exponencial desde 1983 en adelante, con los sucesivos gobiernos pseudo-democráticos que arribaron al poder. Alejandro Olmos, insigne patriota, fallecido el 24 de abril del 2000, demostró que la deuda externa se contrajo de manera totalmente fraudulenta e ilegítima, que se conformó por una mafia financiera local e internacional. En memorable e histórico fallo, el juez federal Jorge Ballestero, después de haberse iniciado 18 años la causa contra la deuda, expresó en su lapidaria sentencia que con la misma se puso al país de rodillas, citando sus propias palabras, juzgando responsables de innumerables maniobras dolosas tanto a ministros, altos funcionarios y banqueros. Y es precisamente el kirchnerismo
dicho sea de paso, un verdadero cadáver partidocrático, el que ha pagado como ningún otro gobierno los sistemáticos y exorbitantes intereses de algo tan ilegal y fraudulento, que ha demostrado tener una muy alta vocación pagadora hacia los tiburones de la usura internacional. A esta funcionalidad, con el latrocinio, se le agrega la demagogia barata y el discurso pseudonacional que pretende mostrarnos muy burdamente desde ya que el problema de la deuda, entre comillas, se ha solucionado y que estamos bajo una política de supuesto desendeudamiento. Compatriotas, es imperdonable la burla que se le hace una vez más al pueblo argentino. Por esto no es más que un circo, todo esto que se está viendo, montado desde el exterior, en donde los cipayos de turno se entregan hacia sus verdaderos amos. La deuda externa no solo se sigue pagando con sus nefastas consecuencias sociales, sino que sigue aumentando. Lo que sistemáticamente se oculta es que hoy por hoy la Argentina debe, y expresándolo en redondeo, más de 209.000 millones de dólares. Esta es información precisa que manejo y en base a lo publicado por destacados economistas argentinos, como es el caso del analista e investigador Héctor Giuliano. Es más, al asumir Néstor Kirchner como presidente en el año 2003, el régimen K aumentó la deuda de arrastre que giraba en torno a los 175.000 millones de dólares y durante el periodo 2003-2012 se pagó algo más de 173.000 millones de dólares. En resumen, hoy se debe mucho más que antes, repito, 209.000 millones de dólares. Ahora bien, la curiosidad de que la deuda no haya descendido pese a los elevadísimos pagos efectuados reside en lo siguiente: en que esas grandes sumas erogadas se pagaron en realidad tomando el Estado argentino nuevas deudas, lo que se conoce como deuda intraestado, una modalidad inventada por los, entre comillas, nacionales y populares. La deuda intraestado consiste precisamente en que el Estado toma deuda de activos financieros o auxiliares públicos para así asegurarse un importante colchón de dinero y de esta manera hacer frente a la rapiña de la usura internacional acreedora de nuestro país. Es decir, en la actualidad el gobierno paga religiosamente fuertes intereses empleando con descarada inmoralidad, por ejemplo, reservas del Banco Central de la República Argentina, a pesar de que su Carta Orgánica prohíbe otorgar préstamos al Ejecutivo por ley número 24.144, artículo 19, inciso A, utilizando también fondos del ANSES, recursos de coparticipación de impuestos tomados del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional y préstamos de diversos entes, Banco de la Nación Argentina, AFIP, Lotería Nacional, PAMI, Fondo Fiduciarios. Entonces, basta de engaños. En el marco del reciente acuerdo con el Club de París y ante un vicepresidente corrupto, cada vez más acorralado por lo poco que queda de justicia independiente, lo que mejor define al kirchnerismo es la impostura, la desidia, la demagogia, el autoritarismo, los amigos capitalistas del poder, el robo organizado y la funcionalidad a la plutocracia financiera explotadora. El kirchnerismo también va a quedar en la historia como el gobierno con mayor vocación pagadora, haciendo oídos sordos a toda clase de revisionismo sobre la fraudulenta deuda externa argentina. En definitiva, Cristina es un fiel reflejo de don Bernardino Rivadavia, el apátrida unitario que nos endeudara por primera vez en 1824. O sea, Cristina privilegia a los grandes banqueros internacionales. Esto es Estirpe Nacional, un programa del nacionalismo social argentino.